Jóvenes, vamos a charlar sobre el resumen de anteayer. No me entienden cuando hablo, con razón me dan malos exámenes, jóvenes. Si yo solamente quería saber qué problemas tenían ustedes, qué entendían, qué no entendían de la materia. Nada más, si no entendían al ayudante, eso nomás era que me expliquen, no que me definan qué era electrostática. Me han puesto puras definiciones. No, por empezar ahí estamos mal, ¿ya ves? Por eso que me dan mal los exámenes. Bueno, ya, ¿para qué vamos a recordar? El tema de hoy es electrodinámica, es un tema bien bonito, ¿no? Más es un tema de laboratorio. Yo voy a tratar de darle las definiciones o explicarle más o menos, pero es un tema de laboratorio, ¿ya? Cualquier cosa que no entiendan me preguntan. Ya todo lo que yo les pregunto en el examen son cosas de lo que les doy en las diapositivas, de las tareas que les doy de investigación o de definiciones que yo aporto al tema. ¿Ya? Todo tiene que prestar atención a lo que hablo. Bueno, tarea 5, electrodinámica. La definición teórica que van a encontrar en los libros. Estudia el movimiento de cargas eléctricas utilizando como medio de desplazamiento un material conductor como el metal. ¿Ya? La definición práctica, 2 puntos. Los metales transmiten electricidad porque tienen electrones libres que se mueven fluyendo en la misma dirección, lo que produce la corriente eléctrica. Este movimiento se llama electrodinámica. Los electrones fluyen en un solo sentido para producir la corriente eléctrica. No va uno a la derecha, otro a la izquierda, otro arriba, otro abajo. No, tiene que fluir en una sola dirección. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. Ya. Segunda diapositiva. Origen de la electrodinámica. El conocimiento teórico de los fenómenos eléctricos nos lo dio el físico francés Charles-Augustin de Coulomb y el científico americano Benjamin Franklin. ¿Ya? A Charles-Augustin de Coulomb se lo considera el padre de la electrostática. Eso ya lo hemos visto en el anterior tema, el primer tema, ¿no? El conocimiento práctico nos lo dio el físico italiano Alessandro Volta con la invención de la pila y el científico americano Thomas Alva Edison con la invención de la bombilla o foco. A Michael Faraday, André Marie Ampère y James Clerk son los padres de la electrodinámica y el electromagnetismo. No les puse la imagen porque eso a ustedes yo se los voy a dar de tarea, ¿ya? A Michael Faraday, a André Marie Ampère y James Clerk se los voy a dar de investigación. Por eso que no se los puse aquí, ¿ya? Se los considera a los padres de la electrodinámica y el electromagnetismo, ¿ya? A Michael Faraday, a André Marie Ampère y a James Clerk. ¿Alguna pregunta? No. Ya. Ninguna. Circuito eléctrico. Es el conjunto de elementos conectados entre sí por donde puede circular la corriente eléctrica. Como la corriente eléctrica es un movimiento de electrones, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que la componen. En este caso acá tienen un esquema. Lo único que me molesta de este esquema que no me gusta así que pongan números, pero era el esquema que estaba
mejor dibujadito, ya por eso lo escogí. Siempre acá donde van los elementos se pone, en vez de 1, debería haber puesto aquí diferencial de potencial, o voltaje, o generador, o pila, o batería, ya, en vez de 1. Acá también, en vez de 2, era que ponga directamente resistencia, ¿ya? No me gusta así el número, no me gusta que vaya así a un lado. Pero como era el esquema que estaba mejor explicadito, lo escogí, ¿ya? Por eso que también les voy a dar investigación, que vuelvan a dibujar en su cuadernito de tarea este circuito y me lo ponen los nombres ahí, ¿ya? ¿Jóvenes? Listo, ingeniera. Ya. Por ejemplo, acá tenemos la batería, digamos, la pila, el diferencial de potencial, el voltaje, la tensión, la caída de potencial, la FEM, todos son sinónimos, ¿no ven? El 2 es el foquito, en este caso ejemplo es el foco, pero puede ser se llama resistencia, ¿no es? Pero puede ser, en vez de foco pudo haber sido una estufa, un horno, una secadora de pelos, no importa. Yo escogí el foquito porque es mucho más fácil para explicarle a ustedes. Y aquí este color azul es el conductor metálico o también llamado cable. ¿Ya? El 4 es el interruptor. Después vamos a explicar uno por uno. Ahorita yo solamente la imagen le estoy mostrando, ¿ya? El 5 es el fusible. Uno por uno vamos a definir. Ahorita solamente es para que lo vean, todo el circuito. ¿Ya? O sea que el circuito eléctrico es el conjunto de elementos conectados entre sí por donde puede circular la corriente eléctrica. Dentro del cable circula la corriente eléctrica. ¿Ya? Ahorita vamos a nombrar uno por uno. Hasta aquí el dibujito es entendible, el esquema es entendible para ustedes, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Sí, se entiende cada parte. Ya. Cuando les dé de tarea de investigación, no me van a colocar afuera, me están escuchando, ¿no? Es feo colocar a un lado. Siempre se coloca en el esquema los nombres, ¿ya? ¿Jóvenes? Yo ya lo expliqué por qué lo tuve que poner aquí a un costadito, porque fue el esquema que más me interesó, que mejor explicadito está. Lo único de malo es que no puso los nombres aquí. Los enumeró y los puso a un costadito. Es lo único de malo, pero ustedes no lo van a hacer así, ¿no? Ya, sigamos. Ahora vamos a definir los componentes del circuito eléctrico. Volvamos atrás. Vamos a definir la resistencia. ¿Ya? Resistencia. La corriente eléctrica o electricidad viaja desde el diferencial de potencial o generador hasta la resistencia, que es un dispositivo que permite el flujo de electrones en su interior, ofreciendo dificultad al paso de los electrones. ¿Ya? La resistencia, sinónimo de resistencia, yo puedo llamarla receptor, puedo llamarla resistor, puedo llamarla impedancia. Se la denomina con la letra R mayúscula. ¿Ya? Forma de dibujarla en un diseño, de esta manera puedo dibujarla. Su simbología de la resistencia. Es como un rectángulo con dos rayitas horizontales, o esta es la más conocida, ¿no ves? Esta forma de representarla en un diseño. ¿Ya? Aquí la energía eléctrica se transforma en energía calorífica. La unidad de la resistencia es el ohmio, se lo dibuja así. Los electrones viajan por el cable conductor, pero llegan a la resistencia y se quedan ahí. Los electrones no pueden pasar, porque la resistencia no los deja pasar a los electrones. Quedan ahí los electrones. Por ejemplo, en el foco, ¿no ves? Llegan los electrones al foquito y ahí se quedan. En el foquito están los electrones. Y eso que es lo que produce calor.
Aquí la energía eléctrica se transforma en energía calorífica. La plancha. Enchufamos la plancha y los electrones, la corriente eléctrica viaja por el conductor y llega a la resistencia de la plancha. Es por eso que la plancha calienta. ¿Ya? Ahí se quedan, en la resistencia de la plancha se quedan los electrones, ahí están todos alborotados, ahí no saben qué hacer, y eso, ¿cómo se puede decir? La aglomeración de los electrones dentro de la resistencia, como no pueden pasar, se quedan ahí, es lo que produce el calor, ¿ya? Los electrones que se chocan entre ellos, se empujan, no pueden pasar, se quedan en la resistencia. Entonces ese choque, esa aglomeración de electrones es lo que produce el calor. Por eso que la plancha calienta, igual que la secadora de pelo. ¿Qué más puede ser? La cafetera, la hornalita, esa es la cocinita eléctrica, ¿no ves? ¿Me entienden, joven, lo que estoy hablando? Yo trato de hacerme entender, jóvenes. Ya, entonces, a ver, que alguien me explique, a ver. La resistencia, explíqueme la resistencia, en qué consiste con sus palabras, porque no me van a estar diciendo como el libro. Explíqueme a alguien de la resistencia lo que yo dije recién, lo que yo dije. ¿Cómo lo explicarían ustedes? Los electrones viajan por el conductor, llegan a la resistencia de cualquier aparato, por ejemplo, la plancha, a su resistencia de la plancha, y no pueden pasar porque la resistencia de la plancha no los deja pasar a los electrones. ¿Me entiendes? Evita que se trasladen a otro lado, que se quedan ahí, los tiene ahí, ¿cómo podríamos decir? A ver, vamos a ver acá un dibujito. Para que me haga entender. Para que me haga entender, pues, joven, aquí creo que está. Aquí está. ¿Ven? Aquí está el diferencial de potencial, está empujando a los electrones, a la intensidad de corriente que se mide en amperios. Lo está empujando, quieren que pase. El generador empuja a los electrones a la corriente eléctrica. Lo ven acá, lo está empujando. Quieren que pase la corriente eléctrica al otro lado. Pero ¿qué hace la resistencia? No quiere que pase. Entonces, al quedarse ahí, la corriente eléctrica empieza a calentar. Porque los electrones, si no pueden pasar, entre ellos se alborotan, se chocan, porque los electrones viajan en un solo sentido y no pueden pasar, se quedan ahí. Entonces, entre ellos hay una fricción, se chocan, y eso es lo que produce el calor. ¿Ya? ¿Jóvenes? Sí, se entiende, ingeniero. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Ya? Por eso le doy el ejemplito del foco, de la plancha, una secadora. Llega la corriente eléctrica al foco, lo van a sentir ustedes el calor, a la resistencia del foco, y empieza a calentar. Se queda ahí en los electrones se quedan en la resistencia del foco, no pueden pasar. Entonces, ¿qué es lo que produce ese choque, esa fricción de electrones? Produce calor. Aquí la energía eléctrica se transforma en energía calorífica. ¿Ya? La corriente eléctrica se transforma en energía calorífica. La unidad es el ohmio. ¿Me entendieron más o menos, joven? Sí. Sí, ingeniera, se entendió. Esto lo verían mucho mejor, ya les dije, en laboratorio, porque ahí harían los experimentos. Ustedes lo harían, pero ahora lo van a ver nomás. No es lo mismo ver que hacer. ¿Ya? Igual en la ducha. Ahí ustedes se dan cuenta mucho mejor. ¿Qué, joven? En la ducha igual, uno pone agua caliente. En la ducha, ¿no? En la ducha también, la ducha caliente, ¿no ve la resistencia de la ducha? ¿No? Ducha, pues yo la ducha no confío mucho, oiga, la ducha eléctrica. Porque no les ha pasado cuando a veces ustedes quieren cerrar la llave y no les pasa corriente.
Pasa. Prefiero el calefón a gas. Muchas veces prefiero ese, 10.000 veces. No, el calefón es mucho mejor. ¿Ya? ¿Me entienden, no? Si es que pueden cambiar en su casa la ducha eléctrica, cámbienlo a calefón, a gas, cámbienlo. Ahí no van a estirar la pata ahí. Ahí con confianza abren, cierran la llave. Pero el otro no. Yo le digo porque a mí me agarró medio corriente, ya no quise, lo cambié. Bueno, ya. Hasta aquí se entendió que era la resistencia. La resistencia se entendió que era. Sí. Ya, entonces en la resistencia los electrones se quedan ahí, en la resistencia, no pueden pasar. Es como si sus pies de los electrones fueran pesados, no pueden alzar los pies para seguir avanzando, se quedan dentro de la resistencia. Y como los electrones viajan en un solo sentido, y ahí en la resistencia se van a juntar todos los electrones. ¿Qué hacen los electrones? Se chocan, entre ellos hay fricción y eso es lo que produce el calor. ¿Ya? ¿Jóvenes? Les estoy explicando con palabras que ustedes me entiendan. Porque en los libros lo van a entender, lo van a leer con otras palabras, pero significa lo mismo que yo les estoy diciendo ahorita. Tienen siempre que cuando leen cualquier cosa, traduzcan qué es lo que entienden por lo que leen. ¿Ya? Si lo traducen, no se va a olvidar nunca. Pero si lo leen, lo estudian de memoria tal como está el libro, se va a olvidar. ¿Ya? Bueno, hasta ahí continuamos. Conductor, volvemos aquí. Conductor es el cable, ¿no ves? Que color azul, ya. ¿Dónde está el conductor? Aquí. Conductor. Su simbología es una línea horizontal, una rayita. O también pude haberlo puesto vertical. La cosa que sea una línea que sea el conductor. ¿Ya? Un ratito, jóvenes, ¿ya? Hola, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, ingeniero. ¿Qué pasó, ingeniero? Cuénteme. Ha llevado su título legalizado, ha llevado a escalafón, solamente que le pidieron ese del DAGA, qué sé yo. Eso nomás. Ahorita le paso con mi hijo, acá está. Nani, vení rápido, hijo. Rápido, hijo. Dios mío, jóvenes, sigamos. Jóvenes, no se fueron, ¿no? Conductor. No, ingeniero. Generalmente se línea horizontal, una rayita, pero puedo dibujarlo también vertical, pero generalmente es horizontal, una línea horizontal, ¿ya? Me refiero al cable. Cuando digo conductor, puede ser cualquier material metálico por donde puede circular la corriente eléctrica. Ya lo hemos visto en el primer tema. Ya los buenos conductores, ¿no ves? Son los metales, generalmente son los metales, todos los metales, ¿no ves? Pero ahorita lo estamos estudiando el conductor en forma de cable, ¿ya? Al principio no lo estudiamos en forma de cable. Decíamos todos los materiales, generalmente los metales, ¿no? Por ello son buenos conductores de electricidad. Dijimos en los primeros temas, ¿se acuerdan? Buenos conductores eran todos los metales, semiconductores, los malos conductores. ¿Se acuerdan del primer tema, jóvenes? Jóvenes. Sí, ingeniero. Ahora, en este tema de electrodinámica, estamos estudiando el conductor, pero en forma de cable, ¿ya? Pero puede ser cualquier material metálico, eso ya lo hemos visto en el primer tema. Ahorita solamente estamos hablando del conductor, pero en forma de cable. Dentro del cable hay metal, ¿no? Filamentos de metal, que pueden ser trenzados, ¿no? Vea como acá la figura, pero aquí más o menos se ve, trenzaditos están los filamentos, ¿no ve? O así, lineal. Los cables, los cablecitos. ¿Lo ven? Filamentos de metal. Generalmente estos filamentos de metal
son de cobre o aluminio, generalmente. Vienen dispuestos así, fíjense, linealmente. O si no, trenzados. Pero no se ve bien aquí. No se ve bien acá. Acá se ve. Ya generalmente son de cobre o aluminio. Generalmente. ¿Por qué generalmente? Porque son un poquito más económicos, ¿no? Y el cobre y el aluminio es fácil para doblarlo, es maleable. Ustedes pueden doblarlo como quieran, el cobre y el aluminio, el cable, ¿no ves? ¿Me entienden, jóvenes? Pero puede ser también de otro material, puede ser de oro, pero pues es caro el oro. ¿Quién va a poner instalar una instalación eléctrica con cable de oro? Nadie, pues, si es caro. Puede ser de plata, también es caro. Entonces más baratito es el cobre o aluminio. ¿Ya? Es más económico y se le puede dar la forma al doblar que uno quiera. Es maleable. Está cubierto por un material aislante como protector. ¿No ves? Fíjense, color amarillo, negro, rojo, celeste. Generalmente es de goma, tipo plástico, ¿no ves? Jóvenes. O PVC también se dice, o polietileno. Uno dice de goma, plástico, pero se llama de PVC, material PVC o polietileno. Pero uno vulgarmente dice plástico o goma. Se dice PVC o polietileno. Ya se lo come, viene de colores, mire, de colores viene, en diferentes colores. Se lo comercia por números o áreas. Ustedes van a la ferretería y le dicen, deme un cable número 12, por decir un ejemplo. O si no, usted puede decir, deme un cable de 2,5 milímetros cuadrados. ¿Ves? En forma de área o por número. Así se compra, se lo venden los cables. Jóvenes, ¿están entendiendo? Ya. Sí. Conductor o cable o cualquier cuerpo metálico se llama conductor. En este caso estamos estudiando en electrodinámica como cable, ¿ya? Pero es cualquier cuerpo metálico se llama conductor. Transporta de un lugar a otro la corriente eléctrica. Dentro de ella circula la corriente eléctrica. Los electrones circulan dentro del conductor. Generalmente se utiliza el conductor o cable, ya dijimos, de cobre o aluminio, por ser más económico y maleable. Pero puede ser de oro, de plátano, de cualquier otro tipo de metal, etc. Está cubierto por un material aislante, PVC o polietileno. Pero ya le dije, nosotros decimos vulgarmente, está cubierto de goma o plástico, decimos, ¿no? Bueno, esta cubierta es bien resistente a impactos o a abrasión, o sea que soporta humedad, frío, calor o golpes, soporta este material que lo cubre al conductor, este material aislante, ¿ya? Vienen de colores, generalmente son de área circular, ¿lo ven? Los cablecitos son de área circular, generalmente, ¿no? Y flexible al tacto. El cable, por decir, el conductor cable número 8, ¿ustedes piensan que es más grueso o más delgadito? ¿Cuál de ellos creen que puede ser el número 8? El amarillo, ¿no ves? Mientras más grueso es el cable, es menor su número. ¿Ya? Por ejemplo, este cablecito, por decir celeste, es delgadito, ¿no? Pero yo les apuesto que el número es mucho mayor, por decir 20. ¿Ya? ¿Me entienden? Sí. Mientras más menor sea el número del cable o conductor, es más grueso el cable. ¿Ya? Si es mayor el número, es más delgadito el cable. Lo venden por rollo, así lo ven acá, de colores, viene de colores. Le voy a dar la investigación
¿Qué significa que yo puedo poner cualquier cable, por decir número 12, hay un cable rojo, ¿será que hay en verde, será que hay en azul número 12 o solamente viene un solo color el número 12? Eso me lo van a buscar en investigación. ¿Me entendieron lo que pregunté, jóvenes? ¿Me entendieron? Sí. Jóvenes. Sí, ¿Será que el número 12 viene en un solo color normal o no tiene nada que ver el color? Puede ser cualquier color que venga el 12. Por eso me lo van a buscar investigación. A lo último les voy a dar la tareita esa. Ya, lo último. Pero ya están sabiendo, ¿no? Viene de colores o no tiene nada que ver los colores. O es que para que se vea bonito nomás los colores. O tiene algo que ver los colores. Eso a lo último es una tarea de investigación. ¿Ya? ¿Se entendió o alguna pregunta sobre el conductor? Se entendió. Ya, a ver si se entendió. Alguien que me diga el conductor o cable. ¿Qué hace el conductor? ¿Para qué me sirve el conductor o cable? ¿Para qué me sirve? Jóvenes, para transportar la corriente eléctrica, ¿no es? Por él circulan los electrones. Transporta la corriente eléctrica de un lugar a otro por el conductor o cable. Ya, en este caso, este tema electrodinámica, el conductor es el cable, pero si fuera en general, cualquier metal es conductor, pero ahorita en este tema electrodinámica, el conductor es el cable. ¿Ya? Por él, por dentro del conductor o cable, circula la electricidad, la corriente eléctrica, que son los electrones libres que fluyen, ¿ya? Dentro del conductor o cable. Así me tienen que contestar cuando yo les pregunte. A ver, hábleme del conductor. ¿Para qué me sirve el conductor o cable? Y ahí me dicen ustedes. Transporta de un lugar a otro la corriente eléctrica o los electrones libres circulan por el conductor o cable. Así nada más me tienen que decir. ¿Ya? Joder. Viste, ingeniero. Ya. Ya, sigamos. Interruptor. Vamos a volver acá. ¿Dónde está el interruptor? Acá está. Lo vemos, ¿ves? El interruptor para apagar, en su casa, el interruptor para apagar la luz, digamos, o para prender, encender la luz de su casa, ¿no ves? O también el interruptor, el botoncito para que mi licuadora funcione, ¿no ves? Ustedes tienen que apretar el botoncito para que la licuadora funcione, y tienen que volver a apretar el botoncito para que pare la licuadora, ¿no ves? Igual, este interruptor de la luz, usted lo acciona y se prende el foquito. Lo vuelven a accionar y se apagó el foquito. Eso ya lo hemos visto, pero en el tema de potencial, ¿no? ¿Se acuerdan, no ves, jóvenes? Jóvenes. Ingeniera. Jóvenes, ¿están durmiendo o qué? Contésteme, pues, jóvenes. Ya, interruptor. Los circuitos eléctricos comienzan a funcionar cuando se enciende o activa el interruptor. Y también el interruptor sirve para desviar o interrumpir el paso de la corriente. ¿Ya? ¿Entienden, jóvenes? Sí, ingeniera. El interruptor me sirve para que comiencen a funcionar los aparatos, ¿no ves? Eléctricos. Cuando lo accionamos, se enciende, y cuando lo volvemos a accionar, se apagan, ¿no ves? Y también, ¿para qué sirve el interruptor? Para desviar o interrumpir el paso de la corriente. Cualquiera de las dos definiciones me dice, está bien. Acciona el interruptor, se prende el foquito, por decir. Vuelvo a accionar el interruptor, lo apago. Es para encender o apagar cualquier dispositivo, en este caso el foquito, o la licuadora, o la secadora de pelo, ¿ya? Cualquier cosa que tenga un interruptor, un botoncito, ¿ya?
O también, ¿para qué sirve? Para interrumpir el paso o desviar el paso a la corriente. Por ejemplo, aquí, fíjense, esta es la simbología del interruptor. Puede ser así, de esta manera o esta. Aquí está, fíjense, está apagado, por decir el ejemplo del foco. El interruptor ahorita está así. El foco de mi casa está apagado. Así está el interruptor. Jóvenes, me están escuchando, ¿no? Este es el interruptor, ¿no ves? El foquito de la luz. Es el ejemplo más facilito. Ahorita está apagado el foco. Así está el interruptor. Interiormente. Lo acciono. Quiero prender el foquito. Lo acciono. Y así se va la plaquita, la planchita que tiene interiormente se va a unir a la otra. Esta palanquita o planchita que estaba así separada de la otra planchita se van a unir y al unirse va a pasar ya la corriente eléctrica y se va a prender el foquito, se va a encender el foquito. ¿Ya? Jóvenes. Ingeniera. Jóvenes. Ingeniera. Ya, otra vez. Interruptor. Esta es la simbología de interruptor. Cualquiera de las dos está bien. Ahorita el interruptor, fíjense, esta planchita, yo quisiera si tienen un interruptor viejo que lo vean, que lo desarme. Esta palanquita o planchita, está separada de la otra. No pasa la corriente ahorita. Porque este es el conductor, ¿no ves? Este es el conductor. Estos dos palitos que ven acá son los cablecitos donde va a pasar la corriente eléctrica, los electrones. Tiene una palanquita. Si esta palanquita baja, al accionar yo el interruptor para encender el foco, el ejemplo más fácil, baja, ¿no ves? Va a pasar corriente eléctrica. Este es el conductor y este es el conductor, ¿ves? Pasa la corriente eléctrica al accionar el interruptor. Vuelvo, yo quiero apagar el foco, vuelvo a accionar el interruptor y se va a volver así otra vez. El interruptor se va a separar la palanquita de la otra y ya no va a pasar corriente eléctrica. Hasta ahí se va a quedar. Ahí nomás, no va a pasar. No va a pasar aquí. ¿Se entiende, jóvenes? ¡Jóvenes! Sí. A ver, me tienen que explicar así con sus palabras. Ahí en la definición de los libros, no va a estar tanto como yo se los digo con mis palabras, ¿no ves? Pero siempre ya les dije, lean y traten de entender qué les quiere decir. Así no se van a olvidar nunca. Ya, ese es el interruptor. Le di el ejemplo más sencillo de encender y apagar un foquito, ¿no? Pero el interruptor también tenemos ¿dónde? A ver, en la licuadora, ¿dónde tenemos? ¿Dónde tenemos? A ver, en la secadora de pelo, en la ducha, en los térmicos. En la ducha arriba, ¿no ves? Para que pase la corriente, ¿no ves? Encendemos en la ducha. Ay, pues es peligroso. Ya, bueno, ¿me entienden lo que quiero decir del interruptor, no? ¿Jóvenes? Sí, digan, pues. Ya. Sí, se entiende. El número 7. Número 7, fusible. Volvemos acá. Acá está el fusible. ¿Ya? ¿Para qué me sirve el fusible? Vamos a ver para qué sirve el fusible. Es un dispositivo, dice, que consta de un hilo, dice. Acá lo ven acá. De un hilo o alambre metálico en el interior. Generalmente ese hilo o alambre metálico es de plomo, dice. Impide el recalentamiento o incendio en los cables cuando hay un cortocircuito. ¿De qué manera impide? Se funde ese hilo metálico interior, que generalmente es de plomo, y se interrumpe la corriente eléctrica. O sea, es el pagapato el que se la chupa toda. Aquí, él es el que sufre cuando hay un cortocircuito y no se queman nuestros aparatos eléctricos. ¿Ya? Joder,
Jóvenes, Ingeniera, claro. jóvenes, me han dejado solita. Ya. O sea, Sí, ¿para ingeniera, qué, no, sí. ¿para qué me sirve entonces el fusible? En otras palabras, protege los aparatos eléctricos de una sobrecarga o aumento de tensión o cortocircuito. ¿Ven? Acá hay diferentes fusibles, ¿no? Esta es la simbología de fusible. Cualquiera de las tres está bien, la simbología de fusible. ¿Sí, jóvenes? Jóvenes, Sí, ingeniera. ya. Sigamos. Generador. Esto ya lo conocen. A ver, vamos a ver aquí. Acá está el generador. En este caso es pila o batería, ¿no ves? Tiene dos polos, negativo y positivo. Bueno, esto vamos a volver a generar aquí. Simbología de generador. De esta manera lo pueden ver ustedes en los diseños. O así también, ¿no ves? O así. A ver, sinónimo de generador, a ver. A ver. Todos saber. Ya deben saber, pues sí, cuánto hay. Siempre, pues, ingeniera, DDP, todo eso. Ya. Ya. Le voy a dar porque aumenten más ahí a generador, a sinónimo de generador. DB, que ya lo conocen, diferencial de potencial, voltaje, fuente de alimentación, también lo pueden encontrar así, con ese nombre, fuente de energía, también lo pueden encontrar con ese nombre, tensión, caída de potencial, ¿se acuerdan, no ves? ¿Jóvenes? Aumentenle esos dos, fuente de alimentación o fuente de energía. ¿Ya? En electrodinámica más se lo conoce así. Pero los otros sinónimos también están bien. ¿Ya? ¿Le aumentaron esos dos? Auméntenle. Jóvenes. Ingeniera. Sí. Ya. Dice, ¿para qué me sirve el generador? Por el generador pone en movimiento las cargas eléctricas, dice, o electrones libres, impulsando como una bomba a estos electrones de los conductores y así proveer energía eléctrica al circuito, transformando la energía mecánica y la energía química en energía eléctrica. ¿Ya? Aquí lo puse. La unidad es el voltio, que ya se lo conocen, ¿no es? Tenemos tipos de generadores. Tenemos el generador electroquímico, como la pila o la batería, que generan corriente continua. La corriente se traslada en un solo sentido, hasta que la pila o batería se descargue, ¿no es? Y vuelven ustedes se compran otra pila o batería, o si no la vuelven a cargar. Hay aparatitos que es para volver a cargar las pilas o las baterías, ¿no es? La corriente por el generador electroquímico se traslada en un solo sentido hasta agotarse. Y compran otra pila, otra batería o vuelven a cargar esa pila o batería. Tienen corriente continua, o sea, en un solo sentido. Esta ya la conocen. Los generadores electromagnéticos también lo deben conocer. O como los motores, se lo dice comúnmente motor eléctrico, se le dice, ¿no ve? O si no, se le dice alternador, ¿no ve? Que funcionan generalmente a diésel, a gasolina, etcétera, mediante inducción electromagnética, dice. Generan corriente alterna, o sea, me sirve alguno en el campo, no tendrán luz, digamos, eléctrica en los postes de CRE, pero tienen su motorcito que les proporciona energía eléctrica y luz a sus casas, ¿no ves? Genera corriente alterna en varios sentidos. ¿Ya? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, ¿Me están escuchando? ingeniera.
Sí, ingeniera. Entonces tenemos los motores comúnmente, los alternadores, también los dínamos. Eso lo van a buscar de investigación, dínamo. El dínamo genera corriente continua en un solo sentido. ¿Ya? Son máquinas rotativas. En cambio, los generadores alternadores, corriente alterna. Pero el dínamo es corriente continua en un solo sentido. Tenemos otro tipo de generador sustentable, que es el que nos proporciona a nosotros corriente eléctrica, ¿ya? Tenemos energía hidroeléctrica nosotros, o termoeléctrica, eso también se los voy a dar de tarea. ¿Quién nos proporciona? CRE nos pasa corriente, pero a CRE, ¿quién le pasa corriente? ¿De dónde proviene la corriente, la electricidad que nosotros tenemos en nuestras Ellos la casas? generan. ¿Qué puedes devolvernos? Pues, Que no escucho nada. ¿Qué, joven? Jóvenes, ¿qué me preguntaron? ¡Joven! Yo le decía así que ellos la generan la energía, tienen una forma de generar energía. Pero no, el que nos pasa a CRE, ¿no? A CRE se lo dan. Alguien le pasa a CRE. ¿Quién le pasa a CRE? Sí. Eso es lo que quiero que me van a buscar las centrales hidroeléctricas o termoeléctricas de Bolivia. Eso me lo van a buscar investigar. ¿Ya? ¿Me entienden? Sí. Sí. Apúrate ahorita, anda. Entonces, pues ya te va. ¿Qué, jóvenes? Jóvenes. Ahorita lo que nosotros tenemos es el hidroeléctrico, por agua. ¿Ya? Eso me lo van a buscar de tarea. La central de Villahermosa, de Coroico, Misicuni, todo eso me lo van a buscar investigación. Porque yo creo que piensan ustedes cuando tengo corriente eléctrica, porque CRE me da. Pero a CRE, ¿quién le da a CRE? ¿De dónde saca CRE la corriente eléctrica? ¿Me entienden? ¿No? Lo que le estoy preguntando. Sí. Eso me lo van a buscar de investigación. ¿De dónde? ¿Quién le proporciona a CRE? Y CRE nos las pasa a nosotros. Y a eso después, esa tarea. Generador sustentable. Nos da energía, dice, eléctrica, en este caso, mediante molinos, dice, de viento, ¿no ves? Hay energía. Mediante turbinas de agua. También hay energía solar, mediante, ¿no ves? Las placas, paneles solares, ¿no ves? Jóvenes, habrán escuchado eso, ¿no? Jóvenes. Sí. Y en algunos países utilizan esta energía del viento, digo, energía eólica. Nosotros tenemos acá de las turbinas hidroeléctricas. Me van a averiguar de dónde, en Cochabamba, Potosí, Oruro, Tarija, eso me lo van a buscar. Tenemos. O si no, ¿qué otra energía tenemos? La termoeléctrica. ¿De dónde? Eso me lo van a buscar. Eso es fácil, pues, para buscar ustedes. Entran a la página de CRE, creo que ahí está, que dice, en la historia. ¿Ya? Pero van a buscar, pues, completo, no esa página nomás, ¿ya? Bueno. ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? Jóvenes. Sí. Estamos. Corriente eléctrica. Volvemos aquí. La corriente eléctrica circula por el conductor o cable. ¿Ya? Aquí está. Listo. Corriente eléctrica. Es el movimiento o flujo de electrones a través de un conductor o cable. Se origina cuando existe un diferencial de potencial entre dos puntos. Por ejemplo, aquí yo le hice un dibujito, acá un esquema de un pedacito de cable. Este pedacito de cable, ¿lo ven? Dentro del cable están los electrones, fíjense, azulito, color azul. ¿Lo ven? Tiene el mismo sentido, todos van así, a la derecha están yendo. Van del polo positivo al polo negativo. Este es el sentido incorrecto.
hemos adoptado este sentido para no alterar el campo eléctrico. El campo eléctrico va, dijimos, de la carga positiva, sus líneas de fuerza salen de la carga positiva y entran a la carga negativa, ¿no ven? En el campo eléctrico. Por eso que hemos adoptado también este sentido que es incorrecto. Que la corriente, estamos diciendo acá en este esquema, que va del positivo, del polo positivo al polo negativo, este sentido. Pero no es así, es falso. Este es el verdadero. La corriente eléctrica, los electrones van del negativo al positivo, este sentido. Pero hemos adoptado este para no alterar el campo eléctrico, el sentido del campo eléctrico. Pero no le hace, jóvenes, porque el valor que saquemos no va a dar el mismo. No le hace. Ya, por eso que se adoptó este, pero es mentira, este es el verdadero, ¿no es? Va del negativo al positivo, pero utilizamos al revés. Pero no hay problema, porque el valor en el cálculo nos va a dar igual, ¿ya? Pero ¿por qué adoptamos entonces? Para no alterar el sentido del campo eléctrico. Porque si adoptamos este, el verdadero, ya vamos a tener un campo eléctrico negativo. ¿No ves? Entonces mejor cambiemos, entre comillas, el sentido de la corriente eléctrica que no nos va a afectar en el cálculo. ¿Me entendieron, jóvenes? Sí. Este estamos adoptando, este sentido estamos adoptando, antihorario. Pero este es el verdadero sentido, pero no nos va a afectar en el cálculo. ¿Ya? El ayudante le voy a decir que les haga ejercicio de las leyes de Kirchhoff. Ahí van a ver, ahí los sentidos. No afecta en nada que ustedes utilicen el adoptado. Igual el valor les va a dar el mismo, joven. ¿Ya? Jóvenes, ¿hasta aquí me entendieron? Jóvenes. Sí, Jóvenes. Ya, entonces vamos a trabajar con el adoptado aquí. Siempre este sentido, siempre. Con el adoptado, con este. Pero en realidad es este, ¿no ves? Pero vamos a trabajar siempre con el adoptado, el incorrecto. La formulita. La intensidad de corriente, la formulita general, la intensidad de corriente va a ser igual a la carga sobre un tiempo determinado. ¿Ya? Por ejemplo, si yo prendo... Ay, estos perritos. Si yo prendo la estufa, la carga, que la intensidad de corriente quiero saber de la estufa yo. Entonces tengo que conocer la carga y el tiempo en que voy a tener encendida la estufa. ¿Ya? Entonces la unidad será coulombio sobre segundo. La intensidad de corriente se mide en amperios. Coulombio sobre segundo. Ustedes se aprenden las unidades. El amperio, ¿a qué unidad es equivalente? Coulombio sobre segundo. Entonces van a saber la fórmula de intensidad de corriente. Coulombio es carga, segundo es tiempo, ¿ves? Yo les digo, es muy importante aprenderse las unidades, por si no se acuerdan la fórmula, pero se saben las unidades y ya es fácil encontrar la expresión o fórmula. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. ¿Está entendido? Sí, positivo. Ya. El amperio en el sistema internacional. ¿Será que hay la intensidad de corriente en el sistema CGS? ¿Qué dicen ustedes? El amperio está en el sistema internacional. Amperio. La intensidad de corriente en el sistema internacional tiene como unidad el amperio, coulombio sobre segundo. ¿Será que hay en el sistema CGS? ¿O es lo mismo?
investiguen por su cuenta. No se los voy a dar de tarea yo, pero se los puedo preguntar en el examen. ¿Ya? Hay muchas cosas que no se los doy yo en la investigación, pero se los digo cuando explico la diapositiva. Interésense. ¿Será que hay en CGS o es nomás para todo, para los dos sistemas? ¿Ya? Sigamos. Tipo de corriente. Este tema lo vamos a pasar superficialmente, joven. Yo les voy a dar la teoría nomás. Ya les dije que no puedo yo mostrarle en vivo y en directo. Eso se ve en laboratorio, ¿ya? Yo superficialmente. Los de ingeniería civil lo van a ver, yo creo que en otra materia que es electrotécnica, creo que lo ven ahí también. Y ojalá haya laboratorio para esa vez, ¿no? Bueno, tipos de corriente. Tenemos corriente alterna y corriente continua. La corriente continua, simbología CC o si no CD. Se la puede escribir como CC o CD. O también se lo puede representar mediante su simbología, una rayita horizontal y punteado o dos rayitas horizontales. ¿Ya? Cualquiera de las cuatro formas está bien. Representar la corriente continua o corriente directa. ¿Ya? Los electrones circulan en un solo sentido hasta agotarse. Ejemplo, la pila, la batería. Eso ya lo hemos dicho hace rato, más o menos. Ya en un solo sentido. Los electrones hasta agotarse la pila. Lo botan la pila o lo vuelven a recargar la pila. Ya. Corriente alterna. CA o su simbología en dibujo, en diseño, así como medio onduladito así. ¿Ya? Cualquiera de las dos maneras está bien representar. Los electrones circulan en varios sentidos. Ejemplo, la instalación domiciliaria de nuestras casas. Esa es la corriente alterna. Esa corriente no se va a gastar nunca, a menos que yo no pague a CRE y me corte CRE, ¿no? Ya no voy a tener corriente en mi casa. ¿Me entienden, jóvenes? O hay algún problema con CRE y no nos dé corriente. Pero la corriente alterna no se acaba nunca. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¡Uy! Jóvenes. Me han dejado. ¿Están durmiendo o me han dejado solita acá yo hablando? Estamos. Ya, por lo menos, digan, presente, ya. ¿Hasta aquí no hay una pregunta, jóvenes? Jóvenes. Ya, sigamos. El enchufe ya lo conocen ustedes. ¿No ves? Es un aislante, dice. Consta de dos piezas, una fija y otra móvil, que en conjunto establecen una conexión eléctrica. Fija y móvil. Fija y móvil, ¿no? El enchufe macho, también llamada clavija. Esta es su simbología. De cualquiera de las tres se lo puede dibujar de esta manera, representar el enchufe macho o clavija. Es este. ¿No ves? Recibe electricidad mediante 2 o 3 salientes o varillas metálicas, ¿no ves? En este caso tiene 2 varillas o salientes, acá tiene 3. ¿Lo ven, jóvenes? Es el que recibe la corriente eléctrica. ¿Están de acuerdo? ¿Recibe o no? Jóvenes. Ingeniera, tengo una pregunta. Ya, a ver, un ejemplo. Una pregunta, ingeniera. ¿Qué diferencia tiene el de las 3 clavijas con la de 2 clavijas? O sea, ¿en qué difiere? Nada. Una para protección de tierra, pero generalmente los aparatos vienen con 2, ¿no ve? Y uno le saca uno. Pero ese tercero uno protege a tierra. Más bien, es bueno que me pregunten. Lo van a buscar
la definición de los libros, ¿ya? La definición completa. Pero no hay una diferencia, solamente que el tercero nos protege de tierra. Así yo se lo digo con mis palabras nomás. Pero yo quiero que me lo busquen la definición del libro, ¿ya? Pero generalmente los aparatos vienen con 2 varillas nomás. Y este tercero uno lo saca, lo corta, ¿no ves? A menos que usted lo cambie su enchufe fijo, que tenga 3. Pero el tercero nos protege. Ingeniera, y la forma de la clavija tiene algo que ver, por ejemplo, en la de la derecha es plano y en la otra es circular. No tiene nada que ver. Depende de su gusto de usted, digamos, yo en mi caso todo he hecho poner así, de este nomás. De esta forma. ¿Ya? Alguna vez usted compra un aparato eléctrico y viene con 3 su enchufe, ¿no ve? Viene con 3 y usted en su casa tiene de 2. ¿Qué es lo que hace? Le corta uno, ¿no? Y sirve. Pero esa tercera varilla es el que me protege a mí. Pero generalmente vienen así, con 2 clavijas, 2 varillas nomás. Pero si tiene 3, no le hace, sirve también. Usted lo corta nomás. ¿Ya? Eso lo van a buscar bien, la definición, bien la del libro. ¿Para qué me sirve el tercero? Yo le estoy diciendo con mis palabras para qué sirve. Pero sería bueno que lo busquen así, definición completa, ¿ya? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, ingeniera. Ya, entonces, el enchufe macho clavija recibe electricidad mediante 2 o 3 salientes o varillas metálicas. Y en cambio el enchufe hembra o toma corriente, que nosotros generalmente decimos, tráeme el toma corriente, decimos, ¿no? No decimos el enchufe hembra, decimos toma corriente. Y no decimos enchufe macho clavija. Tráeme el enchufe, decimos, ¿no? No lo decimos nosotros, no hacemos diferencia. Para nosotros el enchufe es este para nosotros el enchufe. Y el hembra para nosotros, ¿cómo se llama? Toma corriente, ¿no ves? Nosotros no decimos, tráeme el enchufe clavija o el enchufe macho hembra, no decimos así. A este enchufe le decimos enchufe, digamos. Le decimos enchufe al que tiene 2 salientes o 3. Le decimos enchufe. Y al enchufe hembra le decimos toma corriente, le decimos, ¿no? No hacemos una diferencia, este es macho o clavija, este es hembra, no decimos así nosotros. Nunca decimos así, no hablamos así. Pero en otros lados se dice así, o la definición es así. Hay diferencia que entre enchufe es en general. Es un aislante, consta de 2 piezas, una fija y otra móvil. Ese es el enchufe. Es un aislante que consta de 2 piezas, una fija y otra móvil. Pero nosotros enchufe decimos a este. Más lo llamamos, a este nomás le decimos. Y al hembra le decimos toma corriente. ¿Ya? Para nosotros en general es todo enchufe. No, nunca decimos el otro. Hablamos mal, digamos. Pero no debería ser así, ¿no? Pero ya hablamos así mal. Yo si le digo a mi personal, tráeme la clavija, no me va a entender. Si le digo, tráeme el enchufe, él me va a traer esto. ¿No ves? Tráeme el enchufe, no me va a entender. Tráeme el toma corriente. Me puede preguntar, el que tiene 2 o el que tiene 3, me puede preguntar. A eso me puede preguntar. Pero si le digo enchufe macho o clavija, no me va a entender. ¿Me entienden, no? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Y al enchufe hembra o toma corriente transmite electricidad. Comúnmente viene fijo empotrado en la pared. Comúnmente. Se empotra en la pared, ¿no ves? Comúnmente. Pero hay otros que no, lo ponen ahí en la madera, en la columna de madera, y no se ve estéticamente, no se ve
bien. Pero es mucho mejor si usted lo empotran en la pared. Y esta es la simbología. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. Joder. No, Está bien, ingeniera. ingeniera. Ya, no se van a olvidar del tercero. Ingeniero, ¿Para una qué? pregunta. Sí. Sí, ¿Esas simbologías son las que se usan en los planos? sí. Pero hay otras más. Yo les doy 2. Acá les doy 3, pero hay otras más. ¿Ya? De otra Ya, manera sí, se gracias. puede representar también. Como aquí, a ver dónde está, voy a volver. Fíjense, generador lo puedo representar, mire, de varias maneras. ¿No ve? Hartas maneras lo puedo representar. Igual, el enchufe de clavija también. Yo le he dibujado 3 de acá. Del enchufe macho, 3. Y del hembra tomacones le he dibujado 2. Pero hay otros dibujos que se utilizan en los planos. Hay otros. Pero es lo mismo, ¿no? Ya, sigamos. Instrumentos de medición eléctrica. También lo hubiesen visto en laboratorio, estos instrumentos. Más o menos se ve la foto, ¿no ves? El galvanómetro. Aquí está. Mide cambios de intensidad de corriente y también mide el voltaje. El amperímetro. Está aquí. Mide la intensidad de corriente. El ohmímetro. Mide la resistencia. El voltímetro mide la diferencia de potencial. El multímetro o polímetro mide las 3 cosas. Mide la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia. ¿Qué medirá el tester? Eso a ver si me lo buscan. El tester. ¿Qué mide el tester? ¿Me escucharon, joven? Joven. Sí. Sí. El de este dijo. El tester. Tester. Creo que es la resistencia, ingeniero. La licencia y No voltaje. sé, mire. por eso le digo. Por eso le digo. Voltaje, que me El buscan. Me lo buscan. A ver, miren, por ejemplo, un ejemplo sencillo les voy a dar. Me compro una casa, ya hasta la casa está hecha, todo, ¿no? Entro ahí, tengo un cuadrito bonito, y quiero ponerlo en la pared. ¿Cómo sé yo si donde voy a clavar mi clavito para colgar mi cuadrito, no hay un cable ahí? Que no se ve, con el reboque se lo ha tapado, ¿no? El cable. ¿Cómo sé yo que no hay un cable? Y voy y le hago yo con el taladro el huequito y me pasa corriente y me estiro la pata. ¿Cómo puedo averiguar si no hay un cable por ahí para que no le dé al cable? ¿Con qué aparato puedo averiguar eso? ¿Me entendieron lo que pregunté? Jóvenes. Sí, ingeniera. Jóvenes. No sé, averigüenlo. ¿Ya? Porque ustedes en una casa extraña, ustedes no saben. Por eso es bueno, aunque no tan efectivo, pedirse los planos de una casa donde van a vivir. Explíqueme cómo es la conexión eléctrica, explíqueme cómo es la conexión de agua aquí, porque por ahí pasa por el medio del jardín y yo le doy con el asadón para plantar algo ahí y le doy al tubo del agua. ¿Me entienden, no ves? Jóvenes. Sí, ¿se entiende? Sí, se entiende. Ya, por eso es bueno preguntar, pero alguna vez uno pregunta y, ay, no tengo, dice, bueno, ¿y qué va a hacer uno ahí? Es con cuidadito, ¿no? Va a tener que, ¿cómo quiero poner? No, es que hay un aparatito que digamos, no, la pared está rebuscadita, pero con ese aparatito yo puedo saber si hay corriente eléctrica circulando detrás del revoque. Y así no le doy con el taladro para poner mi clavito para mi cuadro. ¿Me entiendes? ¿Qué aparatito necesito yo para detectar la corriente eléctrica? ¿Cómo se llama ese aparatito?
ese dispositivo, instrumento, mejor dicho. Me lo buscan, pues yo les puedo preguntar en el examen, ¿con qué instrumento puedo detectar corriente eléctrica? Le puedo preguntar, porque estoy detectando, ¿no? ¿Ya me entendieron? Ole. Sí, ingeniera. Están anotándose. Después uno que me reclamó, usted nos pregunta cosas que no, ¿cómo que no? Si yo lo digo, pues en clase, por eso que ustedes no me escuchan. Ley de Ohm. Este es bonito, la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? El flujo de corriente eléctrica I, que circula por un circuito cerrado, es proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Formulita de la ley de Ohm. Intensidad igual al voltaje sobre la resistencia. Voltio sobre ohmio, ampere. La diferencia de potencial, ¿no? O el voltaje del generador empuja, dice, a moverse a los electrones. Está empujando. El generador empuja a los electrones a moverse, que es lo que produce la corriente eléctrica. Pero ¿qué hace la resistencia? Frena ese movimiento que les dije, ¿no ven? No pasa, ahí se quedan los electrones. Y al quedarse ahí los electrones, calientan, porque los electrones no pueden pasar y entre ellos se chocan, se friccionan, y eso es lo que produce el calor. ¿Ya? Ejemplo, dijimos, la estufa, el horno eléctrico, ¿qué más dijimos? El foco, la secadora, todo lo que tiene resistencia y que caliente. ¿Ya? La ducha, dijeron algunos, ¿no? Porque calienta. El cargador de celular. Ah, el cargador a veces se calienta, ¿no? De más se calienta, tienen que tener cuidado. Ya. Porque mucha corriente, ya está cargado el celular y sigue enchufado esa hueva. Tienen que fijarse, no tienen que dejarlo. Ya está de más cargado ya el celular y ahí están los electrones, ¿ves? Están calentando en vano, porque ya el celular ya está cargado. Tienen que tener cuidado. ¿Ya? ¿Se entendió la ley de Ohm? Este grafiquito es bien para entender. ¿Se entendió? La clave. Con este dibujito se explica. Pero hay otro dibujito también. Había otro dibujito bonito, pero no pude. No podía acá bajarlo. Ya. Sigamos. Forma de conectar resistencia. Es lo mismo de capacitores. Las fórmulas son las mismas, pero al revés, nada más. En serie, conexión en serie, fíjense. El mismo cablecito, el mismo conductor para la resistencia, está en serie. Pero los capacitores, esto era 1 sobre, ¿no ves? Su resistencia equivalente 1 sobre resistencia 1 sobre, pero aquí en circuito, en resistencia al revés, se suman. La resistencia equivalente del sistema se suman. Se suman. Y el voltaje también se suma. El voltaje total, va a ser igual a la suma de cada voltaje que se encuentra en la resistencia. Y la intensidad de corriente va a ser la misma. Por el mismo cable circula la misma intensidad de corriente. ¿Ya? ¿Jóvenes? 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 La fórmula es al revés de capacitores, nada más. Acuérdense de eso. Paralelo, ¿ves? Fíjense. Es al revés de capacitores. 1 sobre resistencia equivalente, 1 resistencia 1, más 1 resistencia 2, más 1 resistencia 3, así sucesivamente. Esa musiquita, ahorita voy a averiguar quién es. José Fernando Calle. Sos vos el músico, ¿no? Te pide. Está en la lista negra. Ya. Paralelo. Cada resistencia tiene su propio cablecito. ¿Lo ven? Y está conectado finalmente los
las tres resistencias al conductor principal donde se encuentra el diferencial de potencial. Los potenciales van a ser iguales, la intensidad de corriente puede ser diferente cada cablecito porque es independiente cada cable. ¿Ya? La misma fórmula de capacitor, pero al revés. Y también el dibujito es lo mismo, ¿ves? En capacitores yo ponía C1, C2 nomás. Aquí pongo R1, R2 y la simbología del dibujito como una trilla, ¿no ves? Nada más es. Listo, lo mismo también. ¿Ya? Aquí siempre debo yo reducir el sistema hasta llegar al conductor principal. Estos dos lo hago en ¿qué? Están en paralelo, lo hago en serie, lo pongo acá. Estos dos están en paralelo, lo hago en serie. Entonces voy a tener serie, serie, serie. ¿Ves? Reduzco en serie los tres y voy a tener esa reducción de los tres con este, va a ser paralelo. Y lo pongo acá el resultado y ya voy a tener en serie la resistencia equivalente. Lo mismo que hacía en capacitores. Lo mismo, jóvenes. ¿Ya? Y aquí ya me está dando la dirección, el sentido de la corriente. Mire, ese sentido, mire, a este lado está. ¿No? Tendría que ser al revés, ¿no? Jóvenes, así tendría que ser. Pero no le hace porque igual nos va a dar el valor. Pero aquí este dibujito es no está adoptando el sentido, está adoptando el sentido correcto, no el adoptado. Pero el valor nos va a dar igual, no hay pena. Pero aquí en Física 3 enseñamos el adoptado. Todos los profesores enseñan el adoptado, no creo que estén enseñando el correcto. ¿Ya? Sigamos. Acometida. Este es un temita para que lo investiguen, lo aumenten ustedes. Pero ustedes lo ven la acometida en su casa, lo pueden ver la acometida. Ya lo van a ver mucho mejor los civiles en la materia de electrotecnia. Mucho mejor lo van a ver ahí. Ya yo solamente les doy un pantallazo, digamos, nada más. Pero ustedes lo van a ver mucho mejor en esa materia. La acometida puede ser conexión aérea o subterránea, bajo tierra, ¿no? Distribuye corriente eléctrica, dice. Por ejemplo, la corriente eléctrica de nuestras casas, dependiendo de una red de distribución. ¿Cómo cree? La red de distribución que nos proporciona energía eléctrica es CRE, ¿no ves? Dependemos de ella. Por ejemplo, acá tenemos la acometida. Acá también, ¿no ves? Aquí también, acometida aérea. Esta es la simbología de acometida. También es esta simbología. También es esta. ¿Ya? Le voy a dar la tarea para que me dibuje la acometida con sus componentes. No me van a estar dibujando este mismo, ¿no? Ustedes vayan afuera de su casa y dibújenlo. Y ya ahí ya lo relacionan. Este es el mismo de este, sí. No va a estar dibujando este mismo, ¿no? De su casa dibuja. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Oh, claro. O sea, a ver, la acometida de su casa, ¿cuál es? ¿Dónde está ubicada? A ver, alguien que me diga. Afuera. La que va a la pilastra. La pilastra, ¿no? Sí. De la pilastra. Fíjense, en este caso tiene acá, ¿no ves? No es como nosotros, que nosotros hacemos nuestra pilastra, ¿no ves? Lo camuflamos con la barda nosotros, la pilastra, ¿no ves? Jóvenes, Claro. así lo camuflan en su casa, ¿no ves? Bueno, ya. Eso va a dibujar. Simbología de tierra eléctrica, simbología de tierra, así lo van a ver ustedes. O de antena, como, fíjense, mira, varios hay de antena, miren, la simbología. O de una bobina o inductor, de la luminaria, de una lámpara, así lo van a ver en diseño ustedes. Satélite, un altavoz, ¿ya? Del omnímetro, de un motor,
de un micrófono, un transformador, una fuente térmica, una bocina. ¿Ya? Yo le estoy dando algunos, hay un montón. Hay un montón. No. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Jóvenes. Ninguno, ingeniero. Ya. Hoy avanzamos la teoría, ¿no ve? El viernes vamos a hacer ejercicios. No son difíciles los ejercicios. No. Es bien fácil. Es lo mismo de capacitores, nada más. O si no, encontrar la corriente eléctrica aplicando la ley de Ohm. No son difíciles, ¿ya? Al ayudante le voy a decir que les enseñe las leyes de Kirchhoff. Ahí para saber, ahí se estudia varias intensidades de corriente, intensidad 1, intensidad 2 de un circuito. Yo le estoy dando de un circuito nomás, o de una malla, ahí van a estudiar 2, 3 mallas. Al ayudante le voy a decir, pero no es difícil, jóvenes, ¿ya? Después de esto, ¿qué nos toca? Potencia eléctrica nos toca. Potencia eléctrica, y hasta ahí creo que es el examen. Ah, no, resistividad no toca. Resistividad. Hasta ahí sería el examen, el segundo examen. El tercer examen sería hasta ahí. Después el último examen sería potencia eléctrica. ¿Ya? Es un solo tema nomás, así que aprovechen ahí sacarse 100. 2 exámenes nos faltan. El último, que van a ser las leyes de Faraday, ley de Gauss, ley de Biot-Savart, ley de Lenz, son puras leyes magnéticas. Yo ese tema no puedo, yo solamente podría explicarle, pero teoría, ese tema es para verlo en laboratorio. No puedo hacerme entender si es que yo les explico. Yo solamente les voy a decir, imagínense, pero no, pues no, hay que hacerlo. Como no tenemos la ayuda del laboratorio, por eso que les voy a dar para que ustedes expongan una ley, cada uno, el que quiera, no es obligatorio, pero sí quiero verlo en la tarea. El que no quiere exponer, no expone, pero quiero ver esa tarea en el cuaderno. Definición de la ley de Gauss, por ejemplo. ¿Qué expresión tiene la ley de Gauss y unidad? ¿Para qué me sirve la ley de Gauss, por decir? ¿Y dónde lo aplico? Son 4 cosas nomás que quiero que me expliquen de las leyes. ¿Ya? Todo lo hace en su cuaderno de tarea. El que quiere lo expone, pero estudiando, no leyendo, porque yo me voy a dar cuenta si lo está leyendo o alguien le está soplando o alguien le está mostrando. Yo me doy cuenta, joven. Y le va a servir para un examen que no ha rendido bien, lo va a reemplazar. ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. Una preguntita. Sí, ese aprovechen ese. El último va a ser las leyes, exponer una ley nomás. ¿Ya? No me van a estar eligiendo todo el mundo la ley de Ampere o la ley de Ohm. No. Sí, tiene que ser, yo les voy a dar 6 leyes y de las 6 yo voy a distribuir esas 6. No que yo quiero Ampere, que yo quiero todo el mundo Ampere, no. Usted no va a decir nada. Yo les voy a decir, si no, ustedes se van a escoger pues a su comodidad. Ya, el que quiere expone, no es obligatorio, y se queda con la nota que tiene nomás. Pero el que quiere puede exponer, yo quiero mejorar mi examen número 1. Voy a exponer, me dicen. Ya, yo lo anoto. Entonces vos vas a exponer la ley de Faraday. Ahí está. Expone, y si en su examen tenía 10, si expone bien, le pongo 60. No le voy a poner 100. 60. ¿Me entienden, no? Vale 50 ese examen. 50 nomás es la nota, hijo. ¿Ya? 50. Si tengo 20 en mi examen, en primer examen, más 50, 70. ¿Me entienden, no?
Jóvenes, Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. tengo 50 en el primer examen. ¿Diste bien tu exposición? 100. Pero si estás dando mal, estás leyendo, yo me estoy dando cuenta que estás ahí, medio leyendo ahí o algo, no pues, hijo, ¿cómo te voy a poner buena nota? Ya, ustedes también sean conscientes que, no estoy leyendo, ingeniera, la estoy mirando a ustedes, están mirando a otro lado. Si me mirarían a mí, nuestros ojitos estarían, ¿no?, frente a frente. Se hacen notar y todavía me mienten, que eso a nadie le gusta. Tenemos que que hacer diapositiva de todo eso, ingeniera. No, Para ir. joven, no, hijo, no. Si no, vamos a perder tiempo. No es que ustedes son hartos. Vos solamente me decís, por ejemplo, ya les dije hace rato, ley de Faraday, la definición, nada más. La expresión es tanto, la formulita es esta, y su unidad es esta. ¿Para qué me sirve? Bueno, me sirve, por ejemplo, para funcionar un motor eléctrico en una papelera. Y ustedes ya se buscan los ejemplos, pues, ¿ya? Jóvenes, ustedes ya se Perfecto, buscan los ingeniera, ya ejemplos. se entiende mejor. Yo me estoy inventando ahorita, pues porque si yo les digo un ejemplo bien, ustedes van y lo hacen lo mismo, no buscan. Y todo el mundo va a dar el mismo ejemplo. ¿Ya? Y nada más. Pero ni ese chiquitito lo pueden estudiar, jóvenes, ustedes, lo copian, o si no están ahí, qué sé. Miren que si yo noto eso, yo les puedo hacer cualquier pregunta de su tema. Y ahí me voy a dar cuenta que ustedes no saben. La puedo volcar, su definición lo puedo volcar, esa definición que ustedes me han dado. Y les puedo preguntar a qué me refiero. Y si ustedes no saben, es que no han estudiado, ¿no? Lo han leído. No se hagan notar, por lo menos estudien, ¿ya? Eso les va a servir. Y si no quieren exponer, igual van a tener que hacerlo de, ¿cómo se llama? Como tarea en su cuaderno. Toditos van a tener que hacer todas las leyes de tarea en su cuaderno. Así que cuando sus compañeros estén exponiendo, aunque sea ustedes graben lo que él está hablando, porque eso me lo tienen que poner en el cuaderno. ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, ingeniera. Ya, entonces, tarea 5 de investigación. Explique la diferencia que existe entre electrodinámica y electrostática. A ver, alguien que me diga. No quiero del libro, por favor, en este caso, porque ustedes pueden saber la respuesta. La electrostática es la electricidad en reposo y la hidrodinámica es el trabajo de energía que produce los electrones en movimiento. Ya, me hubiese gustado que hubiese dicho, digamos, de la siguiente manera, porque ya te dije que ustedes van a hablar o van a convivir en su vida profesional con gente que no ha estudiado. Y si alguien les pregunta, ingeniero, por favor, dígame la diferencia entre electrostática y electrodinámica. La electrostática se refiere a cargas en reposo y la electrodinámica a cargas en movimiento. Suficiente, jóvenes. Suficiente, jóvenes. Uno está en movimiento y otro está estático. Si quieren aumentarle, la electrostática se refiere a cargas en reposo y la electrodinámica en cargas y en movimiento, por fuerzas externas. Puede ser ese movimiento por fuerzas externas, ¿ves? Nada más, acuérdense de la definición de estática y dinámica de física 100. Lo mismo es, solamente que en física 100 se refiere a fuerzas y acá se refiere a carga. Suficiente para mí, y cualquiera le va a entender. ¿Ya, jóvenes? ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? Jóvenes. Sí, ingeniera, se entendió. Así, ustedes tienen que acostumbrarse a hablar así. Porque ustedes ya no, cuando trabajen no van a estar conviviendo. ¿Para qué le vas a dar vos la explicación a tu colega que es ingeniero? A él no le, él ya sabe. ¿Quién te va a preguntar uno que no estudió, no ves? No sé si me están entendiendo, jóvenes. Jóvenes, ¿me están entendiendo nada? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ya, espero que sí.
Explique la diferencia entre corriente eléctrica y electricidad. A ver quién me dice. Si es lo mismo, si no es lo mismo. A ver, esa es una tarea. Si quieren ahorita, me la pueden decir y yo le digo, está mal, está bien. Bueno, nadie. Son similares. No, hay algo que la diferencia. Hay alguito. La corriente eléctrica, ¿acaso no es cuando... Una es transformada, ingeniero. encendido? A ver, de nuevo, fíjense ahí, explique la diferencia entre corriente eléctrica y electricidad. De nuevo, piénsenla. Pero yo no les voy a decir, yo solamente les voy a decir, está bien o está mal. Y así ustedes se pueden guiar para... Ingeniera, un ejemplo de corriente eléctrica sería cuando uno presiona el interruptor y se va directo a un foco, o sea que pasa por el cable y la electricidad sería ya la convertida. Otro. Nada. La corriente eléctrica es movimiento la corriente eléctrica es el movimiento de los electrones, de las cargas. ¿Y el otro? ¿De la electricidad? Y está en la primera tarea, ese creo que les di eso yo. ¿Una forma de energía? Eso lo pueden ver, no es un fenómeno natural la electricidad. Yo les dije, lo pueden ver en los rayos. ¿No? Está más o menos, jóvenes. Aquella que va al electrodoméstico, que requiere electricidad para funcionar. La corriente eléctrica, ¿no es? Circula por el conductor. Y la electricidad, ¿qué sería? Es un conjunto de fenómenos físicos o formas de energía que produce efectos luminosos, dice, mecánicos, caloríficos, químicos, debido al movimiento de electricidad. Y la corriente eléctrica es el flujo de cargas, o sea, de electrones que recorre un material o un conductor o cable. Se refiere al movimiento en un determinado tiempo. El otro no, al otro no nos interesa el tiempo. ¿Ya? Lo van a buscar bien. Yo más o menos se lo he dicho, pero ustedes busquen lo mejor en la investigación. La corriente eléctrica es respecto al tiempo. El tiempo. Si yo, ¿cómo puedo decir? A ver, ahorita la corriente que está consumiendo mi laptop es desde las 11:30, ¿no? Hasta ahorita, yo tengo que calcular la corriente eléctrica en ese tiempo. En cambio, la electricidad, no, yo no la calculo en tiempo, no me interesa el tiempo. ¿Ya? Pero lo van a buscar mucho mejor ustedes. Yo la electricidad la puedo ver en forma de luz, calor. La corriente eléctrica no la puedo ver. Circula por dentro del cable. Pero la electricidad la puedo ver. Sí le he dado de tarea, creo, en la primera parte. Jóvenes, ¿se fueron o sigo yo? No, ya, sí, más o menos yo se lo he dicho. Más o menos yo se lo he dicho. Un pedido quisiera hacerle. ¿Sí? Si lo puede pasar el material de la diapositiva. Ustedes, por jóvenes, ya les dije yo, no se acostumbren a que yo se los pase. Ya les dije qué pasó esa vez. Una vez yo me olvidé de pasar, me olvidé sinceramente. Y cuando tuve que tomar el examen, usted nunca nos pasó.
En eso se escudaron en que yo nunca les pasé. Yo me había olvidado, sinceramente. Y nadie me fue capaz de decirme, pase, no la tarea. Nadie. Y ya cuando tomé el examen, tuve que tomar un tema. Porque no se molestaron en decirme que yo les pase. ¿No ves? Se confiaron a mí. O Es que capaz algunos estudiantes siempre nos toca o en el trabajo o haciendo alguna cosita donde no podemos ya, ¿y agarrar por qué nuestro no lo cuaderno. pueden sacar foto? Una captura no lo pueden sacar. Es que no quiero ya como esa vez. Yo quiero que ustedes Pero, se ingeniera, o preocupen. sea, si ya ellos no estudian, sería su problema, pues digamos, ¿no? O sea, es Sí, para pero retener después material. es que ese día, no, joven, ese día todito, nadie me preguntó. ¿Me entienden, no? Todos, toditos callados. Porque yo no lo subí, nadie me preguntó su valor ni nada. Yo también pensé que lo había subido. ¿Me entiende lo que quiero decir, no ves? ¿Usted está pensando que fueron unos cuantos? No, fue un todito. Digo que me dio nadie, se confiaron a mí. ¿Qué niña? ¿Qué? Pero nosotros no le vamos a decir eso, pues ingeniera, si usted nos está aclarando. Ahí está, usted me Claro, está no, diciendo. nos está aclarando, digamos, en un principio, digamos, ¿no? Ya Ay, eso se avivaron, digamos. bueno, ya, está bien, se lo voy a pasar ahí al WhatsApp. ¿Qué iba a decir? Pero todo lo que yo estoy aportando, las preguntas, todo eso, en el examen yo tomo, ¿no? Y así vamos. ¿Dónde nacieron? ¿Qué profesión tenían? ¿Y qué aportaron a la física? Creo que ya lo tienen, Charles Coulomb creo que ya lo tienen, ¿no ves? ¿Dónde nació? ¿Qué profesión tenía? Lo tienen, creo. Michael Faraday también creo que lo tienen. Lo hemos visto en campo eléctrico. André María Ampère, recién lo estamos viendo, ¿no? De la electricidad. Su apellido lleva, ¿no? La unidad de la corriente eléctrica, el ampere. Y James Clerk Maxwell, también, estos dos creo que no lo tienen. Van a aumentar, ¿ya? Si la longitud del conductor es mayor, si la longitud del cable es mayor o grande o larga, ¿cómo será la resistencia? Cuando digo grande, mejor le borro grande, porque ustedes pueden pensar que es grueso, no, de longitud estoy hablando. Ya. Si la longitud del conductor es mayor, me refiero a largo, ¿ya? O largo mejor le pongo. Pueden pensar que es grueso. ¿El cable es largo, está diciendo? Sí. Si la longitud del cable o conductor, en electrodinámica estamos llamando al conductor cable, ¿ya? Pero en general, conductor se dice a cualquier material metálico porque por él transmite corriente eléctrica, ¿no ves? ¿Me entiende, no? Pero en electrodinámica para nosotros el conductor es el cable. Pero en general el conductor es cualquier cuerpo metálico. Es un buen conductor. ¿Ya? Ya, si la longitud del cable del conductor es largo, por ejemplo, 80 metros de largo tiene el cable. ¿Cómo será la resistencia? ¿Qué creen ustedes? Que será mayor. ¿Sí? A ver un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tenés la manguera de agua, ¿no ves? Tu manguera de agua, 80 metros tiene tu manguera de agua. ¿No? Y vos lo abrís el grifo y estás con la manguera ahí esperando que el agua llegue. ¿Llega ese ratito o esperas un rato? Obviamente se espera, ingeniera. Ahí está, es lo mismo. Y si la manguera de agua fuera, qué sé yo, de 5 metros, lo abrís la del grifo. Tras que abriste el grifo ya llegó el agua. ¿Me entendés? O sea, ¿qué puede pasar? Es lo mismo en la resistencia. Si la longitud del cable es larga, la resistencia será
¿Menos? Mayor, menor, pues. Si no tengo que estar esperando. Es lo mismo que el agua. ¿No es? Ustedes esperan de 80 metros de largo la manguera de agua. Pucha, hasta que llegue el agua aquí. No le digo una hora, ¿no? Pero tarda segundos. Si el cable es chiquitito, tras que abre el grifo ya está saliendo, ya lo veo el agua salir. La resistencia es mayor. Y al ser Bueno, larga, la resistencia llegaría a ser más caliente en sí, porque llegaría con poca presión y pasaría lentamente por la resistencia. Y vos mismo lo estás diciendo. Vos mismo lo estás diciendo, mira, ahorita. Si es largo el cable de agua, ¿cómo se llama? La manguera de agua, por decir, y vos lo abrís, ¿cómo crees que va a ser la presión del agua ahí? ¿Cómo crees? A ver, si es largo, ¿no ves? Pero si el cable, la manguera de agua tiene 5 metros, va a salir con una presión esa agua, ¿no ves? Lo mismo en la resistencia. Lo mismo. Así que búsquenlo. Hasta ahí nomás digo. Búsquenlo. La respuesta. Pero ya lo dijo una compañera. Pero no me van a poner, es mayor, menor, más, no. Es mayor por esto, o es menor por esto. Me van a justificar, ¿no? No me van a decir mayor, menor, corto, largo, nada más. No. Es mayor por esto, es menor por esto. Me van a justificar. En los libros lo van a encontrar, pero con otras palabritas. Por eso les digo, tienen que saber entender las definiciones, jóvenes, ¿ya? Lean bien. Ya, dibuje internamente un interruptor con sus partes. Si tienen un interruptor viejo, para que lo vean, cómo es esa la palanquita, ¿ya? A ver dónde está, vamos a buscar aquí. Aquí. Esto quiero que lo vean. Este es el cable, esta palanquita, está abierto acá el interruptor. Y aquí cuando bajo, acciono el interruptor, la palanquita se une a la otra. Eso quiero que lo vean. Lo pueden ver también en internet, un dibujo ahí de un interruptor, ¿ya? Dibujen internamente un interruptor con sus partes. Le ponen sus nombres, ahí mismo le ponen en el esquema, no a un lado. Dibuje la cometida de su casa con sus componentes, lo dibujan. Dibuje símbolos eléctricos del voltímetro, ya más o menos ya lo tienen. Del condensador también lo tienen. De la fuente de corriente alterna también ya la tienen. El interruptor también lo tienen. La bombilla de luz también ya lo tienen. La pila también lo tienen. Pero todo lo tienen ya. Diferencia entre un aparato eléctrico y electrónico. Eso quiero que me busquen. ¿Es lo mismo o qué? ¿A qué se refiere, pues? Eso quiero que me busquen. Ya, eso me tienen que poner. ¿Es igual o es diferente? O este tiene el otro no tiene me ponen. ¿Ya? Sinónimo de fuente de alimentación. Ya se los dije hace rato. ¿Se acuerdan qué era? Son los generadores, eso. Ese sinónimo de fuente de alimentación es el generador, el diferencial de potencial, el voltaje, la tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Fuente de energía también. Si no, mejor le pongo sinónimos, ¿no? Si no van a pensar que es uno nomás. Sinónimos. Ya. Diferencia entre un generador y un dínamo, ¿o es lo mismo? Hasta la bicicleta, la moto tiene dínamo. ¿No ves? Jóvenes. Sí. Hasta la moto tiene fusible. Por eso, que aquí yo lo único que quiero es la diferencia entre un generador y un dínamo. ¿O es lo mismo? Ya. Nombres centrales eléctricas en Bolivia. No me van a poner CRE. No me van a poner eso. ¿Ya? Tienen que buscar qué centrales hidroeléctricas tenemos en Bolivia. Ay, al que me pone CRE, ahí está listo para la foto ya. ¿Ya? O las plantas hidroeléctricas.
Ibirizú, Miguilla, Cóndor, en Yaguacua, en Guarnes, en Guaracachi, en Corani, Valle Hermoso, ¿ya? ¿Y quién le da a CRE? Le da Ende Andina. ¿Y Ende Andina de dónde? ¿De dónde saca Ende Andina? La corriente eléctrica. Eso lo busca, eso es ya, en internet lo pillan eso. Nombres de centrales eléctricas en Bolivia. ¿Ya? ¿Hay hidroeléctrica, termoeléctrica? ¿O qué hay? ¿O solar, una central eléctrica solar? ¿Qué hay en Bolivia? ¿De dónde nos pasa corriente CRE? ¿A CRE a quién le distribuye a CRE? Ende. ¿Y Ende? ¿Quién le distribuye a Ende? ¿O de dónde saca Ende? ¿No es? Una sociedad Ende Andina. En sí buscamos una cadena de nombres que está relacionada con otra, ingeniera. Digamos, ay, ustedes si les digo, ustedes van a copiar, ustedes no buscan. ¿Cuál es la de aquí de Santa Cruz? La que ustedes ven, la pueden ir a ver ahorita. Es la de Guaracachi, ¿no es? Guaracachi, ingeniero. ¿No ve? Acá Guaracachi, ¿no ve? Acá por la feria. ¿Y Guaracachi de dónde? ¿Quién le da Guaracachi? ¿No ve? Jóvenes. Corani. ¿Dónde está Corani? Valle Hermoso. En los departamentos quiero. En los departamentos, ¿dónde se encuentran? Guaracachi, ¿quién le da Guaracachi? ¿No es? La central eléctrica. Hay en 7 departamentos, nomás hay centrales hidroeléctricas. La de Santa Cruz es la de Guaracachi. La de Guarne. Entonces, ¿qué hacemos con la de Guarne? Entonces ponemos todos los nombres de las centrales eléctricas de Bolivia. Claro, todos ustedes. Si no, estoy diciendo pongan uno. Uno de los departamentos me pone. En Cochabamba hay esta, en Potosí hay esta, Santa Cruz hay esta. ¿Ya? En La Paz hay esta. Gracias. En Sucre. ¿Ya? Esas. Después, ¿qué más le dije que busquen? No me acuerdo qué más le dije que busquen al principio. Van a buscar, le dije, cuidado que se hagan, le dije, ¿no? Cuidado que me digan, no nos dio en la tarea, pero se los dije. ¿Qué era que le dije? Me voy a acordar más después. No sé, de los colores. Tiene digamos, si yo quiero comprar el cable 12, tengo el rojo nomás, me dice, y voy a otro lado, deme cable 12, tengo en azul. ¿Tiene algo que ver el color o no? En la compra de... Solamente algunos de color rojo, porque le piden directamente para cableados, otros para conexiones a... Ya sea eso quiero que me digan ustedes. ¿Tiene algo que ver los colores o no? Rojo, ¿Me entienden? Eso quiero que me averigüen. Si tiene algo que ver los colores en los cables. O es nomás porque es bonito que sea de colores los cables. O el amarillo se utiliza para tal número. O el verde solamente para tal número. O área. O puede ser de todos colores. Eso me va a buscar ya. Ya, ¿algo más, jóvenes? Jóvenes, ¿algo más? Jóvenes. No. No, Ya ingeniera. está todo entendido. Ya, entonces yo le voy a decir al ayudante que le haga ejercicios de leyes de Kirchhoff, ¿ya? Jóvenes. Después de lo que yo dé el viernes, que les enseñe Kirchhoff. Que se adelante él en enseñarles Kirchhoff. Que yo todavía no estoy llegando a Kirchhoff, pero él que se adelante. ¿Ya? Quedamos así entonces el viernes, ¿ya? Nos vemos, jóvenes.